Mis manos temblaron al abrir aquel cofre que jamás había visto en sus 3 años trabajando para él, y lo que encontré dentro cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Una carta con mi nombre escrito en su puño y letra, una fotografía que desafiaba toda lógica, y la certeza de que el destino había tejido hilos invisibles mucho antes de que yo pusiera un pie en aquella mansión. ¿Desde dónde me escuchas en este momento? Si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque lo que te voy a contar desafiará todo lo que crees sobre el tiempo y las coincidencias. Era martes por la mañana cuando llegué a la mansión de don Ricardo Valdemar y las puertas estaban abiertas de par en par. El viento de octubre arrastraba hojas secas hasta el vestíbulo de mármol, como si la naturaleza hubiera decidido reclamar ese palacio de cristal y acero. Sus zapatos italianos ya no estaban junto a la entrada. Su abrigo de cachemira ya no colgaba del perchero. El silencio tenía un peso diferente, más denso, más definitivo. Corrí hacia su estudio gritando su nombre, Ricardo, Ricardo, pero solo el eco de mi voz rebotaba contra las paredes forradas de libros que él nunca leía. Su escritorio estaba impecable, demasiado ordenado para un hombre que vivía entre papeles y contratos. Sobre la superficie de nogal brillante solo quedaba una llave antigua, de esas que abren cofres del siglo pasado, y una nota que decía simplemente, para Elena, cuando llegue el momento. Mis piernas se convirtieron en gelatina. Elena soy yo. Pero, ¿cómo sabía él que yo llegaría precisamente ese martes? ¿Cómo sabía que entraría a su estudio cuando llevaba 3 años respetando religiosamente los límites de mi trabajo como empleada doméstica? La llave me quemaba entre los dedos mientras recorría cada rincón de esa casa, buscando el cofre que abriría. Subí las escaleras de caracol sintiendo que cada paso me alejaba de la Elena que había sido hasta esa mañana. En su habitación, todo seguía en su lugar, la cama sin deshacer, como si nunca hubiera dormido en ella, los trajes colgados con precisión militar, el perfume que aún flotaba en el aire mezclándose con el aroma de su ausencia, pero fue en el ático donde lo encontré. Un cofre de madera oscura, con herrajes que parecían haber sobrevivido a varias generaciones, escondido detrás de cajas llenas de fotografías en blanco y negro. Personas que no reconocía, lugares que parecían sacados de otra época, rostros que sonreían desde un tiempo que ya no existía. El cofre estaba sellado con lacre rojo. Mis manos sudaban mientras insertaba la llave, y el clic del mecanismo, al abrirse, sonó como el disparo que marca el inicio de una carrera. Dentro, envuelta en seda color marfil, una carta con mi nombre escrito en su letra íntima, esa que solo había visto en notas personales que nunca debí leer pero que mi curiosidad había devorado en secretos robados. Elena, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui. No busques mi vuelo, no era para mí. Este viaje lo tengo pendiente desde mucho antes de que nacieras, y ya es hora de que ambos conozcamos la verdad sobre por qué nuestros caminos se cruzaron. Mi corazón bombeaba tan fuerte que el sonido de mi propia sangre ahogaba mis pensamientos. Desde antes de que naciera, ¿qué significaba eso? Mis ojos corrieron por las líneas siguientes como si fueran a desaparecer si no las leía lo suficientemente rápido. Debajo de esta carta encontrarás una fotografía. No te asustes al verla. Sé que te hará preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero es importante que sepas que nada de lo que vivimos juntos fue casualidad. Levanté la carta con dedos que ya no me pertenecían. Debajo, una fotografía en sepia, antigua, con los bordes ligeramente amarillentos por el paso del tiempo. Y ahí estaba yo. Era yo, sin lugar a dudas. Mi rostro, mi sonrisa, mi cabello recogido en ese moño que siempre uso para trabajar. Pero llevaba un vestido de época, de esos con corsé y mangas abullonadas que solo había visto en museos. Y a mi lado, abrazándome con una familiaridad que cortaba el aire, estaba él, Ricardo.
Exactamente igual que el Ricardo que conocía, sin una sola arruga más, sin un cabello diferente, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Pero eso era imposible. La fotografía tenía fecha, 15 de septiembre de 1924. Yo nací en 1995. Conocí a Ricardo hace apenas 3 años, cuando respondí a su anuncio buscando empleada doméstica. Nunca habíamos estado en la misma habitación antes de ese día. Nunca nos habíamos abrazado. Nunca habíamos sido más que patrón y empleada, con esa distancia respetuosa que el dinero impone. Sin embargo, ahí estábamos, en 1924, mirando a la cámara como si fuéramos cómplices de algún secreto que ahora solo yo cargaba. Di vuelta la fotografía con manos que temblaban como hojas en tormenta. En el reverso, escrito en tinta que se había desvanecido hasta convertirse en un susurro visual, Elena y Ricardo, antes del primer olvido. Nos veremos cuando termine el ciclo. ¿El primer olvido? ¿Qué ciclo? Volví a la carta, desesperada por encontrar respuestas que parecían multiplicar las preguntas. Sé que en este momento tu mente está creando 1000 teorías para explicar lo inexplicable. Sé que estás buscando lógica donde solo existe magia. Pero Elena, mi querida Elena, algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez, vida tras vida, hasta que logren completar lo que empezaron. Mi visión se nubló. Las lágrimas llegaron sin avisar, saladas y calientes, empapando el papel entre mis manos. ¿Vida tras vida? ¿Estaba sugiriendo que habíamos vivido antes? ¿Que esa fotografía era prueba de una existencia anterior que yo no recordaba? Tu alma reconoció la mía desde el primer día que llegaste a mi casa. Por eso acepté contratarte sin referencias, sin entrevista real. Por eso siempre supe exactamente cómo te gustaba el té, qué flores preferías para los arreglos, porque te ponías triste los días lluviosos sin razón aparente. Era verdad, todo eso era verdad. Desde el primer día había sentido una familiaridad extraña con él, como si fuéramos viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Pero yo lo había atribuido a su carisma, a esa facilidad natural que tienen algunas personas para hacer sentir cómodos a otros. Ahora debo irme para que puedas recordar. Mi presencia nubla tus memorias anteriores. Solo en mi ausencia podrás acceder a quién fuiste antes de ser quien eres ahora. El mundo se inclinó hacia un lado. Me aferré al cofre para no caer, pero mis piernas decidieron que el suelo era el lugar más seguro. Desde ahí, sentada en el piso polvoriento del ático, seguí leyendo con una mezcla de terror y fascinación que me consumía desde adentro. Si realmente me amas, como yo esa carta, como yo sé que me amas, dejarás que yo también recuerde, porque hay cosas que solo puedo recordar cuando no estoy siendo quien soy contigo. Las palabras se difuminaban ante mis ojos. Mis manos temblaban tanto que la carta se agitaba como una hoja en el viento. ¿Cómo era posible que él supiera cosas de mí que yo misma no sabía? ¿Cómo era posible que existiera una fotografía de nosotros dos juntos, tomada años antes de que yo pusiera un pie en su casa por primera vez? Me quedé ahí sentada durante horas, o tal vez fueron minutos que se sintieron como eternidades. El ático se había vuelto sofocante, el aire espeso, como si el mismo espacio conspirara para mantenerme atrapada en esa revelación imposible. Cada vez que miraba la fotografía, mi corazón se aceleraba más. La mujer en la imagen tenía mi rostro exacto, mi sonrisa, incluso la pequeña cicatriz en el mentón que me había hecho de niña al caerme de la bicicleta. Pero no era solo mi apariencia lo que me perturbaba, era la manera en que estaba parada junto a él, la familiaridad de nuestros cuerpos, la intimidad que se respiraba en cada centímetro de esa imagen en blanco y negro. Pero aquello no sería nada comparado con lo que estaba por venir. Dentro del cofre había más cosas, mis dedos,
moviéndose por voluntad propia, encontraron un diario encuadernado en cuero marrón, gastado por el tiempo. Al abrirlo, reconocí inmediatamente la letra. Era mi letra, pero más cuidada, más elegante que la que usaba ahora. Las primeras páginas estaban fechadas 30 años atrás, cuando yo tenía apenas 5 años de edad. Hoy conocí a un hombre muy gentil en el parque. Me dio flores y me dijo que algún día seríamos muy felices juntos. Mamá dice que no debo hablar con extraños, pero él no se siente como un extraño. Se siente como si fuera parte de mí. Las páginas pasaban entre mis dedos como si tuvieran vida propia. Cada entrada del diario documentaba encuentros que yo no recordaba, conversaciones que según mi memoria nunca habían ocurrido. Pero la letra era mía, los pensamientos sonaban como míos, incluso los pequeños dibujos en los márgenes eran idénticos a los que todavía hacía cuando estaba nerviosa. Él me visita en mis sueños ahora. Me dice que cuando sea grande, trabajaré en su casa y seremos felices. Pero también me dice que olvidaré todo esto hasta que sea el momento correcto de recordar. Me da miedo olvidar algo tan hermoso. Mi respiración se volvió irregular. El mundo comenzó a girar lentamente a mi alrededor, como si fuera un carrusel que alguien hubiera puesto en movimiento sin mi consentimiento. Seguí leyendo, aunque cada palabra era como un golpe directo al estómago. Tengo 16 años y sé que algo falta en mi vida, pero no sé qué. Tengo sueños extraños sobre un hombre que me conoce mejor que yo misma. Cuando despierto, lloro sin saber por qué. Papá dice que son cosas de la edad, pero yo sé que hay algo más. Algo que debería recordar pero no puedo. Y fue en ese instante, mientras pasaba las páginas cada vez más rápido, buscando respuestas que al mismo tiempo temía encontrar, que me di cuenta del error que cambiaría todo. Las últimas entradas del diario estaban escritas con una letra diferente. Seguía siendo mi letra, pero temblona, desesperada. Las palabras estaban manchadas como si hubieran caído lágrimas sobre el papel mientras escribía. Ya no puedo más. Cada vez que estoy cerca de él, siento que pierdo pedazos de mí misma. Al principio pensé que era amor, esa sensación de completud que sentía cuando estábamos juntos. Pero ahora entiendo que es lo contrario. Él no me completa, me consume. Toma mis recuerdos, mis experiencias, mi identidad, y las reemplaza con las suyas. Cada vez que me voy y regreso, soy un poco menos yo y un poco más lo que él necesita que sea. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. El diario se cayó de mis dedos y aterrizó abierto en una página que no había visto antes. Una página donde mi letra se veía frenética, casi ilegible. He intentado irme 3 veces. Cada vez, algo me hace regresar. No es amor, es algo más profundo y más terrible que el amor. Es como si mi alma estuviera atada a la suya de una manera que no puedo romper, pero cada regreso me cuesta más. La primera vez olvidé mi apellido por una semana. La segunda vez no pude recordar el rostro de mi madre por un mes. Esta última vez olvidé que alguna vez había sido libre. El aire se volvió denso como melaza. Podía sentir el peso de la casa entera presionando sobre mis hombros, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más horrible posible. Los momentos de desorientación que había tenido desde que empecé a trabajar aquí, las veces que me había despertado sin recordar cómo había llegado a mi habitación, las ocasiones en que él me había hablado de cosas que supuestamente habíamos conversado, pero que yo no recordaba en absoluto. Pero aún había más en el cofre. Debajo del diario encontré una pila de cartas, todas dirigidas a diferentes autoridades, policía, trabajadores sociales, incluso un abogado. Todas escritas por mí, todas nunca enviadas. En cada una describía la situación, pedía ayuda, explicaba que algo estaba terriblemente mal pero que no sabía exactamente qué, y en cada una, hacia el final,
Las palabras se volvían confusas, contradictorias, como si mientras escribía hubiera comenzado a dudar de mi propia realidad. Tal vez estoy imaginando cosas. Él es tan bueno conmigo, me cuida, me protege. ¿Por qué querría lastimarme? Quizás el problema soy yo. Quizás siempre he sido propensa a inventar historias, a dramatizar situaciones normales. Sí, debe ser eso. Voy a quemar esta carta, y voy a tratar de ser más agradecida por todo lo que él hace por mí. Reconocí el patrón inmediatamente. Era el mismo proceso mental que había tenido docenas de veces en los últimos meses. Momentos de claridad seguidos por oleadas de confusión y autoculpa. Momentos en que algo dentro de mí gritaba que huyera, seguidos por una calma extraña y la certeza de que todo estaba bien, de que yo era afortunada de tener un empleador tan considerado. En el fondo del cofre, envuelta en un pañuelo de seda, encontré una última fotografía. Esta era más reciente, tal vez de hace apenas unos años. Yo estaba sentada en el mismo sillón de la sala donde ahora pasaba mis tardes leyendo, pero mi expresión era completamente diferente. Mis ojos estaban vacíos, vidriosos, como los de una muñeca de porcelana. Él estaba de pie detrás de mí, con una mano posada en mi hombro, y su sonrisa era triunfante, victoriosa. En el reverso de la fotografía, con su letra cuidadosa, había escrito una sola línea: el proceso está completo. Ella es perfecta ahora. El horror se extendió por mi parte 3. El cofre estaba sellado. La cerradura antigua protestó cuando forcé la llave, un gemido metálico que se extendió por toda la habitación vacía. Mis manos temblaron mientras levantaba la tapa. El olor a papel viejo y lavanda seca me golpeó inmediatamente, un perfume fantasmal que despertó algo dormido en mi memoria. Dentro, una carta descansaba sobre un montón de fotografías amarillentas. La tomé con cuidado, como si fuera a desintegrarse entre mis dedos. El papel era delgado, translúcido, y reconocí inmediatamente mi propia letra, aunque más temblorosa, más desesperada: no busques mi vuelo. No era para mí. Me quedé inmóvil, leyendo esas palabras una y otra vez. ¿Qué vuelo? ¿Cuándo había escrito esto? El resto de la carta continuaba con esa misma urgencia frenética: si estás leyendo esto, significa que él te encontró otra vez. Significa que el ciclo comenzó de nuevo. Por favor, no confíes en él. No importa lo gentil que parezca, no importa cuánto te cuide, hay algo que él hace, algo que nos borra por dentro. Mi respiración se volvió superficial. Seguí leyendo, aunque cada palabra era como tragar vidrio molido. Él dice que es por nuestro bien, que nos protege de nosotras mismas. Pero yo recordé fragmentos hoy. Recordé que tenía una hermana. Recordé que sabía tocar piano. Recordé que odiaba el té de jazmín, y ahora lo bebo todas las tardes como si fuera lo más natural del mundo. El papel se arrugó entre mis dedos temblorosos. Yo también bebía té de jazmín todas las tardes. Yo también había perdido el recuerdo de saber tocar piano, aunque mis dedos se movían solos sobre superficies lisas cuando no prestaba atención. Mañana intentaré irme, continuaba la carta. Guardaré este cofre donde pueda encontrarlo después, si es que hay un después. Si fracaso, tal vez la próxima tenga más suerte. Tal vez la próxima sea más fuerte que yo. Dejé caer la carta y tomé la primera fotografía. Era yo, definitivamente era yo, pero vestía ropas que jamás había visto. Estaba parada al lado de él, pero la foto había sido tomada años antes de conocernos. La fecha en el reverso lo confirmaba: 5 años atrás. Imposible. Yo había llegado a esta casa hace apenas 8 meses. Pero ahí estaba mi rostro, mis ojos, mi sonrisa nerviosa. Él lucía exactamente igual que ahora, ni un día más joven, con esa expresión paternal que tanto me tranquilizaba. Su brazo rodeaba mi cintura con familiaridad, como si lleváramos años juntos. ¿Qué destino compartimos? Sin recordar, tomé otra fotografía, otra versión de mí,
con el cabello más largo, usando un vestido que jamás había visto en mi armario. Luego otra, yo en el jardín, plantando las mismas rosas que creía haber plantado por primera vez el mes pasado. Y otra más, sentada en la biblioteca, leyendo el mismo libro que ahora descansaba en mi mesilla de noche, el libro que él me había recomendado como si fuera nuevo para ambos. Mi estómago se contrajo en nudos. Cada fotografía era como mirar a través de un espejo roto, fragmentos de una vida que no recordaba haber vivido. En todas, él aparecía igual, inmutable, con esa sonrisa benevolente que ahora se sentía siniestra bajo la luz tenue del desván. Yo still no sabía qué significaban exactamente esas imágenes, pero algo me decía que no era apenas coincidencia. Seguí buscando entre los papeles. Encontré recetas médicas con mi nombre, fechadas mucho antes de mi llegada. Medicamentos que no recordaba haber tomado, pero cuyos nombres me resultaban extrañamente familiares. Había también fragmentos de diarios, todos con mi letra, relatando días que no existían en mi memoria. Me siento confundida otra vez, leía uno de los fragmentos. Él dice que es normal, que el estrés del trabajo anterior me afectó mucho. Me da pastillas para dormir mejor, para estar más tranquila. Pero a veces siento que hay alguien gritando dentro de mi cabeza, alguien que trata de recordarme algo importante. El viento golpeó contra la ventana del desván, un sonido agudo que me hizo sobresaltar. Mis manos temblaron mientras sostenía el papel. Conocía esa sensación de gritos internos. La había experimentado docenas de veces durante estos meses, momentos de pánico suden que luego se desvanecían como niebla matutina, pero algo me decía que ahora era diferente. Este terror no se iba a desvanecer con una taza de té y palabras consoladoras. Este miedo tenía raíces profundas, alimentado por evidencia que no podía negar. En el fondo del cofre encontré una última carta, esta más reciente que las otras. El papel era menos amarillento, la tinta aún oscura, es la cuarta vez que escribo algo así. Cada vez espero que sea la última, pero él siempre encuentra la manera de borrarme. No sé cómo lo hace exactamente, pero sé que involucra los tés que prepara, las pastillas que me da cuando me pongo nerviosa, y algo más. Algo que hace cuando duermo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La letra se volvía más errática hacia el final. Esta vez será diferente. Esta vez no voy a huir. Voy a quedarme y voy a luchar. Voy a encontrar la manera de recordar, cueste lo que cueste. Si fallo, si él logra borrarme otra vez, espero que la siguiente sea más astuta. Espero que la siguiente pueda ver lo que yo no pude ver a tiempo. El sonido de una puerta cerrándose abajo me paralizó. Sus pasos, lentos y deliberados, comenzaron a subir las escaleras. Guardé todo rápidamente en el cofre, mis manos moviéndose por puro instinto, mientras mi mente luchaba por procesar la enormidad de lo que había descubierto. ¿Querida? Su voz flotó hacia arriba, dulce como siempre. ¿Está todo bien arriba? Sí, logré responder, sorprendida por lo normal que sonaba mi voz. Solo, explorando un poco. Sus pasos se detuvieron por un momento, luego continuaron subiendo. Cerré el cofre y me alejé de él, fingiendo examinar unas cajas viejas cuando su cabeza apareció por la abertura del desván. Espero que no hayas hecho mucho desorden, dijo con esa sonrisa familiar. Hay muchas cosas viejas aquí arriba, algunas mejor olvidadas. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y por primera vez vi algo diferente en los suyos. Una advertencia. Una amenaza velada envuelta en preocupación paternal. Por supuesto, murmuré, solo curiosidad. Pero mientras bajábamos juntos las escaleras, sus pasos perfectamente sincronizados con los míos, una certeza terrible se cristalizó en mi pecho. No era la primera vez que hacíamos esta danza. No era la primera vez que él encontraba excusas para revisar lo que yo había estado haciendo. Y definitivamente no era la primera vez que yo descubría la verdad. Fue allí,
Diante de aquella carta, que todo comenzó a desmoronarse. El cofre estaba sellado. Encontrarlo había sido fácil. Demasiado fácil, como si él hubiera querido que lo encontrara. Mis dedos temblaron contra el metal frío mientras forzaba el cierre oxidado. El sonido del mecanismo, al ceder, resonó en el sótano como un suspiro liberado después de años de contención. Dentro, una carta. El papel amarillento crujió entre mis manos, y reconocí inmediatamente su letra, esa caligrafía perfecta que había admirado en tantas notas de amor, en listas de compras, en recordatorios pegados al refrigerador. No busques mi vuelo, no era para mí. Las palabras se clavaron en mi pecho como astillas de hielo. No era para él. Entonces, ¿para quién? Pero fue lo que encontré después lo que hizo que el mundo se tambaleara bajo mis pies. Una fotografía, vieja, descolorida por el tiempo, y allí estaba yo, sonriendo junto a él. Pero la fecha en el reverso indicaba que había sido tomada años antes de conocernos. 5 años antes de aquel café donde, supuestamente, nuestros ojos se encontraron por primera vez. 5 años antes de la historia que habíamos construido juntos. ¿Qué destino compartimos? Sin recordar, mi respiración se volvió irregular. El aire del sótano se espesó, cargado de humedad y secretos enterrados. Toqué mi rostro en la fotografía, mi sonrisa era genuina, natural, como si conociera a ese hombre desde siempre. Como si él fuera parte de mi vida desde mucho antes de lo que mi memoria alcanzaba a recordar. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación jugándome una broma cruel, el zumbido de motores antiguos. Me quedé inmóvil, la fotografía aún entre mis dedos, escuchando. Era imposible. Estábamos a kilómetros del aeropuerto, y esos aviones ya no volaban. Eran modelos de los años 50, como el que él había abordado aquel día. Como el que, según todos los registros oficiales, jamás había existido. El sonido se desvaneció lentamente, pero dejó tras de sí una certeza perturbadora. No era la primera vez que lo escuchaba. Cerré los ojos y dejé que la memoria fluyera libremente. Fragmentos dispersos comenzaron a unirse, como piezas de un rompecabezas que había estado tratando de resolver toda mi vida sin saberlo. Noches de insomnio cuando despertaba al escuchar motores en la distancia. La sensación extraña de familiaridad cuando visitamos por primera vez el aeropuerto. Su conocimiento inexplicable de mis gustos, mis miedos, mis manías. Desde el primer día. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta surgió desde algún rincón oscuro de mi mente, una sospecha que había estado susurrando en silencio durante años. Subí las escaleras como una sonámbula, la fotografía apretada contra mi pecho, mientras los recuerdos seguían bombardeándome con su claridad recién descubierta. La casa se sentía diferente ahora. Cada sombra parecía guardar secretos, cada crujido del suelo de madera sonaba como pasos fantasmales. Me dirigí a la ventana del segundo piso, aquella que daba hacia el viejo faro en la colina. Siempre había encontrado extraño que él conociera la historia de ese faro antes que yo se la contara. Ahora entendía por qué. El faro parpadeaba en la distancia, su luz atravesando la niebla vespertina con esa regularidad hipnótica que siempre me había tranquilizado. Pero esta vez, mientras observaba su ritmo constante, noté algo que me heló la sangre. El patrón de luces no era aleatorio, era Morse, las mismas secuencias, una y otra vez, durante todos estos años. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no lo había visto antes? Busqué frenéticamente papel y lápiz, traduciendo desesperadamente mientras las luces continuaban su danza silenciosa. Las letras se fueron formando lentamente, y cuando finalmente descifré el mensaje, mis piernas cedieron. Elena, espero, Elena, espero, Elena, mi nombre, una y otra vez, durante años. A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. La revelación me golpeó con la fuerza de un tsunami.
los rostros compasivos de los empleados cuando pregunté por el vuelo, la forma en que evitaban mi mirada cuando insistí en revisar los registros, la paciencia excesiva del supervisor cuando le pedí, por quinta vez en el mismo mes, que verificara si había habido algún error. No era compasión lo que veía en sus ojos, era lástima. Regresé al sótano, esta vez con una linterna y una determinación férrea de encontrar más respuestas. El cofre parecía más pequeño ahora, menos intimidante. Busqué en sus rincones, examiné cada centímetro hasta que mis dedos encontraron algo más, una pequeña llave adherida al fondo con cinta adhesiva. La llave encajaba perfectamente en el cajón del escritorio de su estudio. Un cajón que había estado frente a mis narices durante 5 años, que había limpiado cientos de veces sin nunca intentar abrirlo. Un cajón que él nunca había mencionado, como si fuera parte invisible del mobiliario. Dentro había más fotografías, todas conmigo, todas fechadas años antes de nuestro supuesto primer encuentro. Yo en el parque, alimentando palomas. Yo saliendo de la librería donde trabajaba, yo esperando el autobús en la lluvia. Y en todas, sin excepción, había una sombra masculina en el fondo, siempre la misma figura difusa, siempre observando desde la distancia. El reloj de la torre marcó las 9, como todas las noches, pero por primera vez noté que las campanadas sonaban, diferentes, no como el bronce golpeando bronce, sino como un eco que venía de lejos, de muy lejos. Me acerqué a la ventana que daba hacia la torre. Estaba oscura, completamente oscura. No había reloj allí, nunca lo había habido. Y entonces él dijo algo que yo jamás conseguí esquecer. Su voz llegó desde algún lugar de la casa, clara como si estuviera parado junto a mí. Las mismas palabras que había pronunciado el día antes de su partida, cuando pensé que se estaba despidiendo. El tiempo es un círculo, Elena, y nosotros somos el centro. Pero lo que vino después fue el verdadero desaparecimiento, no el suyo, el mío. Porque mientras permanecía allí, con las fotografías dispersas a mis pies y el eco de su voz, aún resonando en el aire espeso de la noche, me di cuenta de que la mujer en esas imágenes, la mujer que había estado viviendo en esta casa durante 5 años, la mujer que había amado y perdido y recordado, esa mujer tampoco había existido nunca, y el silencio que siguió a esta revelación fue más aterrador que cualquier verdad que hubiera podido imaginar. Asombrada, el silencio se rompió cuando mis dedos encontraron algo más bajo las fotografías esparcidas, un cofre pequeño, de madera oscura, que no recordaba haber visto antes. Pausando, casi susurrando, estaba sellado con cera roja, como esas cartas antiguas que guardaban secretos demasiado peligrosos para ser revelados. Temblorosa, pero determinada, lo abrí. Dentro, una carta doblada con precisión. El papel temblaba entre mis manos mientras leía las palabras escritas con su letra, esa caligrafía que conocía como la palma de mi mano. No busques mi vuelo, no era para mí. Confundida, ¿no era para él? Pausa larga, entonces ¿para quién? Pero había algo más en el cofre, una fotografía, antigua, amarillenta en los bordes, respirando entrecortadamente, y ahí estábamos, él y yo, juntos. Mi brazo rodeando su cintura, su sonrisa. Esa misma sonrisa que me había enamorado el día que lo conocí en la cafetería de la esquina. Con voz quebrada, pero esta foto había sido tomada años antes de ese encuentro. El sello en la parte posterior lo confirmaba, 3 años antes de conocernos. Mi mundo se desplomó, casi en un murmullo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía existir una fotografía de nosotros dos, tomada en un tiempo que no recordaba vivir? Las piernas me fallaron. Me senté en el suelo, rodeada de todas esas evidencias de una vida que parecía desvanecerse ante mis ojos como humo en el viento. Con voz temblorosa, y entonces recordé, no todo, solo fragmentos.
como cristales rotos que cortaban mi mente cada vez que intentaba unirlos, susurrando, casi hablándome a mí misma una clínica, paredes blancas, el olor a desinfectante, una voz de mujer preguntándome mi nombre, y yo no sabía responder. Con creciente horror Elena había dicho una voz masculina desde el rincón de la habitación. Su nombre es Elena. Era su voz. Él había estado ahí. Con voz entrecortada los fragmentos siguieron llegando, como oleadas de un mar tempestuoso. Recordé despertar en esta casa sin saber cómo había llegado. Recordé preguntarle por qué no tenía recuerdos de haberme mudado aquí, y él me había dicho que había sufrido un accidente, que había perdido algunos recuerdos. Con amargura creciente, algunos recuerdos. Qué manera tan delicada de describir el robo de una vida entera. Me levanté del suelo, sosteniendo la fotografía como si fuera una prueba en un juicio. Con voz firme, casi acusatoria, y fue entonces cuando lo vi, parado en el umbral de la habitación, observándome con esa expresión que ahora reconocía no como amor, sino como propiedad. Confrontándolo directamente, explícame esta foto, le dije. Registrando su reacción, vi cómo su rostro se transformó. La máscara cariñosa se desplomó, revelando algo frío, calculador. Algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando. Elena, comenzó a decir, pero yo lo interrumpí. Con fuerza creciente, no. Pausa cortante, no me digas que no es lo que parece. No me digas que puedo estar confundida. Esta foto existe. Nosotros existimos antes de lo que yo creía que era nuestro primer encuentro. Observando cómo se desmorona, lo sexta vacilar, vi cómo sus manos temblaron ligeramente, cómo sus ojos buscaron una salida que no existía. Y entonces, con una voz que ya no intentaba ser dulce, me dijo, tú lo pediste. Incrédula, que yo lo pedí. Registrando cada palabra suya con precisión dolorosa, querías olvidar, continuó, acercándose lentamente. Dijiste que no podías vivir con el peso de lo que había pasado. Me suplicaste que encontrara una manera de hacer que el dolor desapareciera. Las imágenes llegaron entonces como un torrente, no suaves fragmentos esta vez, sino memorias completas, brutales en su claridad. Con horror creciente recordé el funeral. Recordé estar parada junto a una tumba pequeña, con una corona de flores blancas. Recordé el llanto que no se detenía, que me desgarraba desde adentro como un animal salvaje. Recordé haberle dicho que prefería morir antes que seguir recordando. Casi sin aliento, y él había encontrado una tercera opción. Una clínica privada. Doctores que hacían preguntas sin hacer demasiadas preguntas. Tratamientos experimentales que podían borrar pedazos específicos de la memoria. Era nuestro hijo, susurré, y las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Con voz quebrada, nuestro hijo, y yo elegí olvidarlo. Viendo su expresión cambiar, pero en sus ojos vi algo más que confirmación. Vi culpa. Vi secretos que aún no había descubierto. ¿Qué más? Le pregunté, con voz peligrosamente calmada. ¿Qué más me hiciste olvidar? Registrando su silencio, como una confesión, su silencio fue más revelador que cualquier palabra, porque entendí, con una claridad que me heló la sangre, que la muerte de nuestro hijo no había sido el único trauma que había elegido borrar. Con creciente comprensión y horror había más. Mucho más, y él no había sido solo el testigo de mi dolor. Había sido su arquitecto. Con voz que tiembla pero se mantiene firme, la fotografía seguía en mis manos, esa evidencia de un pasado que me habían robado y que yo había permitido que me robaran. Pero ahora, mirándolo parado ahí, con esa expresión de animal acorralado, entendí que el verdadero crimen no había sido el olvido que me habían impuesto, había sido todo lo que había elegido recordar como amor, cuando en realidad había sido su forma más refinada de control. Con una revelación final, la voz avalada pero firme, y fue en aquel instante
que entendí el verdadero significado del desaparecimiento, respirando profundo, con una calma que nace del entendimiento, y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. No era huir, era renacer. Con pasos lentos pero decididos caminé hacia el viejo escritorio de caoba, ese que había sido testigo silencioso de tantas mentiras disfrazadas de amor. Mis manos, que antes temblaban, ahora se movían con una serenidad que no había sentido en años. Abrí el cajón superior. Ahí estaba el cofre de metal oxidado que había encontrado semanas atrás entre sus pertenencias. Con voz suave pero firme, el cofre estaba sellado. Durante días había luchado contra la tentación de abrirlo, como si presintiera que contenía la última pieza de un rompecabezas que cambiaría todo para siempre. Con el sonido metálico del cerrojo al romperse, el sello se dio bajo mis dedos. Dentro, una carta con letra temblorosa: no busques mi vuelo. No era para mí. Pausando, respirando, pero debajo había algo más. Una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Me vi a mí misma, parada al lado de él, en lo que parecía ser el mismo hangar donde ahora me encontraba. Pero la fecha en el reverso me heló la sangre. Había sido tomada 3 años antes de que supuestamente nos conociéramos. Con comprensión creciente, pero sin amargura, ¿qué destino compartimos? ¿Sin recordar? La verdad se desplegó ante mí como las páginas de un libro que había leído pero que me habían obligado a olvidar. No había sido casualidad, no había sido amor a primera vista, había sido cálculo, paciencia, arquitectura emocional diseñada a lo largo de años. Mirando la fotografía con ojos nuevos, él me había conocido mucho antes de que yo recordara su existencia. Me había estudiado, había esperado, había construido cada encuentro como quien ensaya una obra de teatro, hasta la perfección. Con voz que se vuelve más ligera, y nuestro hijo, nuestro hermoso niño que había elegido olvidar. En la carta encontré su nombre verdadero, su fecha de nacimiento real, incluso fotografías que jamás había visto. No había muerto en ningún accidente. Lo había dado en adopción mientras estaba sedada, recuperándome de un parto que me habían hecho creer que nunca había existido. Con lágrimas que no son de dolor sino de liberación, el dolor que había experimentado, esa pérdida inexplicable que sentía en el pecho cada mañana al despertar, no era fantasía, era amor materno buscando a su hijo vivo en algún lugar del mundo. Levantándose, caminando hacia la ventana del hangar, comprendí entonces que el desaparecimiento no había sido mío para planear. Ya había ocurrido años atrás, cada vez que me había borrado un pedazo de mi propia historia, cada vez que había permitido que mi realidad fuera reescrita por manos ajenas. Con voz firme pero serena, tomé la fotografía entre mis manos. Por un momento, sentí el peso de toda la rabia que podría haber sentido, toda la venganza que podría haber buscado. Pero algo más profundo creció en su lugar: comprensión. Con pausa reflexiva, él había construido nuestra historia porque su propia vida había sido tan vacía que necesitaba robar la mía para sentirse real. Había borrado mi maternidad porque sabía que una madre nunca habría permanecido cautiva en su fantasía de control. Rasgando lentamente la fotografía lo dejé ir. Es serena porque entender también es perdonar. Los pedazos de la fotografía cayeron al suelo como pétalos secos. Con cada fragmento que tocaba la tierra del hangar, sentía como mi alma se liberaba de cadenas invisibles que había cargado durante tanto tiempo. Respirando con libertad por primera vez, a veces perder es la única forma de encontrarse. Dirigiéndose hacia la puerta del hangar desde la ventana, pude verlo a lo lejos, parado junto al lago donde habíamos paseado tantas veces. Su figura se veía pequeña, encogida por el peso de sus propios secretos. No grité su nombre. No corrí hacia él para exigir explicaciones. Simplemente lo observé convertirse en lo que siempre había sido, una sombra de hombre,
tratando de llenar el vacío de su existencia con fragmentos robados de vidas ajenas. Con sabiduría tranquila, la verdadera justicia no siempre llega con castigos, a veces llega con abandono. Él se quedaría en el eco de su propio silencio, rodeado de todas las mentiras que había construido, sin nadie más a quien manipular para sentirse vivo. Abriendo la puerta del hangar, el aire fresco de la tarde acarició mi rostro. Por primera vez en años, no sentí miedo del futuro incierto que se extendía ante mí. Sentí posibilidad. Con voz llena de esperanza, mi hijo estaba vivo en algún lugar, y aunque habían robado sus primeros años de mi memoria, nadie podría robarme la oportunidad de buscarlo, de amarlo desde la distancia si era necesario, de saber que parte de mi corazón caminaba libre por el mundo. Caminando hacia la luz del atardecer, el amor no desaparece, solo cambia de forma. Deteniéndose a contemplar el horizonte, los aviones en el hangar parecían despertar con la brisa vespertina, como si también ellos hubieran estado esperando este momento de liberación. Sus alas brillaron bajo la luz dorada del sol poniente, recordándome que volar no siempre significa escapar. A veces, volar significa regresar a casa. Con una sonrisa que nace desde el alma, y mi hogar no era un lugar ni una persona, era la verdad, era la memoria recuperada, era la capacidad de escribir mi propia historia desde esta página en adelante. Iniciando a caminar hacia el mundo, el sonido distante de un motor se escuchó a lo lejos. No volví a mirarlo. Sabía que él había encontrado su propio destino, y yo había encontrado el mío, la libertad de elegir qué recordar, qué perdonar y hacia dónde dirigir mis pasos. Con voz plena de vida renovada, el tiempo, que había estado suspendido durante tanto tiempo, finalmente volvió a correr. Es suave si esta historia tocó tu alma. Cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.